Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué alegría teneros de nuevo por aquí. Soy tu nombre y hoy, como siempre, estoy súper emocionada de compartir con vosotros un tema que ha generado mucho revuelo, muchas emociones y sobre todo, muchísima conversación. Y es que el título del vídeo lo dice todo, Demet Özdemir y Can Yaman, el orgullo herido que nadie esperaba. Sí amigos, hoy vamos a sumergirnos en un drama. Un drama que involucra a dos de las estrellas turcas más queridas y populares del momento. Ya sabéis, Demet Özdemir con su sonrisa radiante, su talento desbordante y su estilo inconfundible, y Can Yaman, el bombón turco que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma, su físico y su forma de actuar. Pero, ¿qué ha pasado? ¿Qué orgullo se ha herido? ¿Por qué nadie se lo esperaba? Pues bien, en este vídeo vamos a desentrañar todos los detalles, desde los rumores iniciales hasta las declaraciones más recientes, pasando por las interacciones en redes sociales, los posibles malentendidos y, por supuesto, las implicaciones que todo esto tiene para sus carreras y para la percepción que el público tiene de ellos. Así que preparados para un viaje lleno de chismecitos, análisis, especulaciones y sobre todo, mucha información. Ya sabéis que aquí en el canal nos gusta ser transparentes, honestos y sobre todo, mantener una conversación abierta y respetuosa. Y para eso necesito vuestra ayuda. Os animo a dejar vuestros comentarios, vuestras opiniones, vuestras teorías al final del vídeo. Me encanta leerlos y saber qué pensáis. Y antes de que empecemos a meternos en harina, quiero recordaros que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. Es completamente gratis y me ayuda un montón. Además, así no os perderéis ninguno de mis vídeos sobre el mundo de las series turcas, las telenovelas, los famosos y todo lo que nos apasiona. Así que ya sabéis, un clic al botón de suscribirse, activad la campanita para recibir notificaciones y preparaos para disfrutar. Empecemos. Todo empezó como suele ocurrir en estos casos con rumores. Rumores que surgieron a raíz de ciertas publicaciones en redes sociales, algunas declaraciones un tanto ambiguas y, sobre todo, la aparente falta de interacción entre Demet y Can después de haber protagonizado juntos la exitosa serie Erkenci Kuş, Pájaro Soñador. Para los que no estéis familiarizados con esta serie, Erkenci Kuş fue un auténtico fenómeno. Una comedia romántica que catapultó a la fama a Demet y a Can, y que los convirtió en la pareja favorita de miles de fans en todo el mundo. Su química en pantalla era innegable, su complicidad palpable, y la historia de amor que contaban nos hizo reír, llorar y suspirar. De hecho, la serie fue un éxito tan rotundo que muchos fans soñaban con que la relación entre Demet y Can trascendiera la ficción. Se hablaba de un posible romance en la vida real, de fotos comprometedoras, de salidas juntos, y aunque ellos siempre negaron cualquier relación, la especulación y el interés del público no hicieron más que crecer. Pero de repente la magia pareció romperse. La interacción en redes sociales disminuyó, las fotos juntos dejaron de ser habituales y en algunas entrevistas se notaba cierta tensión o incomodidad al hablar el uno del otro. Y aquí es donde empieza la historia del orgullo herido. Según diferentes fuentes y sobre todo, analizando el lenguaje corporal y las declaraciones de ambos, parece ser que hubo diferencias, roces y malentendidos que acabaron por distanciar a Demet y a Can. Se habla de problemas de ego, de celos profesionales, de ambiciones encontradas, y por supuesto, de la presión mediática y la obsesión de los fans por verlos juntos. Can Yaman por su parte siempre ha sido conocido por su carácter fuerte, su sinceridad a veces un tanto brusca y su gran ambición. Ha trabajado duro para hacerse un hueco en la industria y no siempre ha sido bien visto por algunos. Por otro lado, Demet Özdemir con su dulzura y su profesionalidad, siempre ha sido un poco más reservada y discreta. Evidentemente nadie sabe con exactitud qué pasó entre ellos. Los detalles más concretos, las verdaderas razones de su distanciamiento, solo las conocen ellos. Pero lo que sí es evidente es que la relación entre ambos no es, ni mucho menos, la misma que antes. Un punto clave para entender la situación es el comportamiento de Can Yaman. En varias ocasiones, ha hecho declaraciones que han sido interpretadas como críticas o indirectas hacia Demet. Por ejemplo, en una entrevista, se refirió a su compañera de reparto con palabras que algunos consideraron despectivas, resaltando la diferencia entre sus métodos de trabajo y su nivel de profesionalismo. Estas declaraciones, sumadas a otras en las que parecía menospreciar el trabajo de Demet, generaron una ola de críticas y controversia. Se le acusó de ser egocéntrico, de no reconocer el éxito compartido y de dañar la imagen que el público tenía de la pareja.
Estos comentarios lógicamente no sentaron nada bien a los fans de Demet, quienes defendieron a su ídolo y acusaron a Can de tener un comportamiento egocéntrico y poco respetuoso. La polémica se encendió en redes sociales, con debates acalorados y acusaciones cruzadas. Los seguidores de Demet argumentaban que ella siempre había demostrado profesionalismo, dedicación y humildad, mientras que Can parecía estar obsesionado con su propio éxito y con la imagen que proyectaba. La situación se agravó cuando comenzaron a circular rumores sobre el comportamiento de Can en el set de Erkenci-Kuş, con acusaciones de exigencias excesivas y de crear un ambiente de trabajo tenso. Por su parte, Demet Özdemir siempre ha mantenido un perfil más bajo y ha preferido no entrar en la polémica. Sin embargo, en algunas entrevistas, ha dejado entrever que la relación con Can no fue fácil y que hubo momentos difíciles. También ha declarado que prefiere rodearse de personas que le aporten positividad y que valoren su trabajo. Su silencio, en cierto modo, fue interpretado como una respuesta a las declaraciones de Can, una forma de demostrar su madurez y su profesionalismo ante la situación. Muchos admiraron su capacidad para mantener la compostura y para no caer en provocaciones, lo que la hizo ganar aún más respeto del público. Una de las cosas más curiosas de todo este asunto es cómo ha afectado a la carrera de ambos. Ambos siguen siendo extremadamente populares, pero es innegable que el orgullo herido ha tenido un impacto en la percepción del público. La sombra de la controversia ha seguido a Can Yaman, mientras que Demet Özdemir ha sabido aprovechar la situación para consolidar su imagen y fortalecer su carrera. Can Yaman, por ejemplo, ha visto cómo algunos de sus proyectos han sido recibidos con cierta frialdad. Su actitud arrogante y su comportamiento polémico le han granjeado tanto admiradores como detractores. Y aunque sigue teniendo un gran éxito en el extranjero, en Turquía parece haber perdido un poco de fuelle. Sus proyectos posteriores a Erkenci-Kuş no han logrado el mismo impacto, y ha sido objeto de críticas por sus elecciones profesionales y por su comportamiento en eventos públicos. Algunos analistas de la industria atribuyen este declive a la imagen que proyecta, a su dificultad para conectar con el público turco y a la percepción de que su ego ha superado su talento. Demet Özdemir, por otro lado, parece haber salido fortalecida de esta situación. Su imagen pública sigue siendo impecable, su profesionalidad es reconocida y su talento es indiscutible. Además, ha demostrado ser una persona madura, inteligente y con los pies en la tierra, lo cual ha sido muy valorado por sus fans. Sus proyectos posteriores a Erkenci-Kuş han sido exitosos y han consolidado su posición como una de las actrices más queridas de Turquía. Ha sabido elegir papeles que le permitan demostrar su versatilidad y su capacidad para conectar con el público, y ha mantenido una actitud humilde y profesional en todo momento. En definitiva, el orgullo herido entre Demet Özdemir y Can Yaman es un claro ejemplo de cómo las relaciones en la industria del entretenimiento pueden ser complejas y llenas de matices. Se trata de un tema que involucra egos, ambiciones, presiones mediáticas y, sobre todo, el deseo de ambos de triunfar en su carrera. La historia de Erkenci-Kuş y el posterior distanciamiento entre sus protagonistas nos recuerda que el éxito puede ser efímero y que la imagen que proyectamos es fundamental para mantener la conexión con el público. Pero, ¿qué podemos esperar del futuro? ¿Podrán Demet y Can reconciliarse algún día? ¿Volverán a trabajar juntos? La verdad es que a día de hoy, es difícil saberlo. Lo que sí está claro es que ambos son profesionales y aunque hayan tenido sus diferencias, seguramente seguirán coincidiendo en eventos, proyectos y en el camino de la vida. La industria del entretenimiento es un mundo pequeño, y es probable que sus caminos vuelvan a cruzarse en algún momento. Lo que sí podemos estar seguros es que esta historia ha demostrado que en el mundo de la fama, el orgullo puede ser una barrera difícil de superar. Y que en ocasiones, las heridas del pasado pueden marcar el futuro. El orgullo herido es una lección sobre la importancia de la humildad, el respeto y la capacidad para superar las diferencias. Es un recordatorio de que el éxito no lo es todo, y que la imagen que proyectamos, la forma en que tratamos a los demás y la capacidad de mantener una actitud positiva y profesional son fundamentales para construir una carrera sólida y duradera. Para analizar más a fondo esta situación, es importante considerar otros factores que pudieron influir en el distanciamiento entre Demet y Can. *** La presión mediática y las expectativas de los fans *** La popularidad de Erkenci-Kuş fue tal que los fans crearon una fantasía sobre la relación de los actores. Se sentían identificados con la historia de amor en la pantalla y deseaban que se replicara en la vida real. Esta presión constante alimentada por las redes sociales y los medios de comunicación,
pudo haber afectado a la relación entre Demet y Can, quienes se vieron obligados a lidiar con las expectativas de un público que deseaba que fueran pareja. La necesidad de mantener una imagen pública, de responder a las especulaciones y de lidiar con la constante atención de los medios pudo haber generado tensiones y malentendidos. Las diferencias de carácter además de las ambiciones profesionales, las diferencias de personalidad entre Demet y Can pudieron haber influido en su relación. Can es conocido por su carácter fuerte y su sinceridad, mientras que Demet es más reservada y discreta. Estas diferencias en la forma de ser y de enfrentar las situaciones pudieron haber generado conflictos y desacuerdos. La necesidad de adaptarse a las personalidades de los demás y de mantener una relación armoniosa en un entorno de trabajo intenso pudo haber sido un desafío para ambos actores. El manejo de la fama el éxito repentino de Erkenci-Kuş catapultó a Demet y a Can a la fama internacional. Ambos tuvieron que adaptarse a una nueva realidad, a la exposición mediática, a las entrevistas, a los eventos públicos y a la constante atención del público. El manejo de la fama y la capacidad de mantener la privacidad en un entorno tan público pudieron haber sido un desafío para ambos, y pudo haber generado tensiones y malentendidos. La forma en que cada uno de ellos enfrentó esta nueva etapa de sus carreras pudo haber influido en su relación. El papel de los representantes y los equipos de trabajo Es posible que los representantes y los equipos de trabajo de ambos actores hayan tenido un papel en el distanciamiento. Los representantes suelen ser los encargados de proteger la imagen de sus clientes y de negociar contratos y proyectos. Es posible que en algún momento los intereses de los representantes de Demet y de Can hayan entrado en conflicto, y que esto haya afectado a la relación entre los actores. El tiempo y la madurez con el paso del tiempo, es posible que Demet y Can hayan madurado y que hayan aprendido a manejar la situación. La reflexión sobre el pasado y la capacidad de perdonar son fundamentales para superar los conflictos y para mantener una relación respetuosa. Es posible que en el futuro Demet y Can puedan llegar a un acuerdo y a una reconciliación, aunque no necesariamente en el ámbito personal. En el contexto de la industria del entretenimiento, el orgullo herido entre Demet y Can puede ser visto como un caso de estudio sobre la gestión de las relaciones profesionales y personales en un entorno de alta presión. La historia nos recuerda que el éxito y la fama no garantizan la felicidad, y que la capacidad de mantener una actitud humilde, de respetar a los demás y de superar los conflictos es fundamental para construir una carrera exitosa y para mantener la salud mental y emocional. Es importante destacar que a pesar de los rumores y las especulaciones, la verdadera historia de lo que sucedió entre Demet y Can solo la conocen ellos. Lo que podemos hacer es analizar la información disponible, observar su comportamiento y reflexionar sobre las posibles causas de su distanciamiento. La historia de Erkenci-Kuş y el posterior orgullo herido es un claro ejemplo de cómo la vida real puede ser tan dramática como la ficción, y de cómo las relaciones en la industria del entretenimiento pueden ser complejas y llenas de matices. Y llegamos al final de este vídeo, amigos. Espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante y que os haya dado algo en lo que pensar. Hemos explorado el orgullo herido de Demet Özdemir y Can Yaman, analizando los rumores, las declaraciones, el impacto en sus carreras y las posibles implicaciones que todo esto tiene. Hemos profundizado en las posibles causas del distanciamiento, incluyendo la presión mediática, las diferencias de carácter y el manejo de la fama. Hemos visto cómo la presión mediática, las diferencias de carácter y las ambiciones profesionales pueden influir en las relaciones en la industria del entretenimiento. Y sobre todo hemos comprobado que a pesar de los conflictos y las diferencias, tanto Demet como Can siguen siendo dos estrellas de primer nivel, con un talento innegable y un gran futuro por delante. Ahora me gustaría saber vuestra opinión. ¿Qué pensáis de todo esto? ¿Creéis que algún día Demet y Can harán las paces? ¿Os gustaría volver a verlos juntos en una serie? Dejad vuestros comentarios, vuestras teorías y vuestras reflexiones en la sección de abajo. Me encanta leerlos y saber qué pensáis. Y no os olvidéis de ser respetuosos y de mantener una conversación sana y constructiva. Y por supuesto, antes de iros, quiero pediros un último favor. Si os ha gustado este vídeo, dadle un buen like, compartidlo con vuestros amigos y sobre todo, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Me ayudaríais muchísimo. Y no olvidéis activar la campanita para no perderos ninguno de mis futuros vídeos. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo.
Hasta pronto.